Alejandro era un periodista que vivía y trabajaba en Bogotá, Colombia. Su vida se había vuelto cada vez más monótona y aburrida. Los reportajes que cubría no lograban despertar su pasión, y el bullicio constante de la ciudad parecía una rutina que lo desconectaba de lo que realmente importaba. Cada noche, al regresar a su apartamento vacío, sentía que su vida carecía de propósito. Un día, mientras revisaba su correo electrónico, su teléfono vibró. Era una llamada de su madre, y su voz, cargada de tristeza, hizo que Alejandro se sintiera inquieto. «Alejandro, doña Isabel está muy mal. Me dijo que su tiempo está por terminar. Deberías regresar a la finca para verla, por si acaso». Doña Isabel no era solo una anciana en el pueblo. Era una figura venerada y querida por todos. Durante años, había dedicado su vida a ayudar a los niños del lugar, proporcionándoles cuidados y enseñanzas. Sin embargo, su vida había estado marcada por una tragedia que la había golpeado profundamente. Había perdido a 6 de sus hijos, un dolor que nunca logró superar por completo. Al escuchar las palabras de su madre, Alejandro sintió un nudo en el estómago. Sin pensarlo 2 veces, empacó sus cosas y tomó el primer vuelo hacia su pueblo natal en las montañas de los Andes. Sabía que debía despedirse de doña Isabel, quien siempre le había brindado un cariño especial, como si él fuera uno de sus propios hijos. Cuando Alejandro llegó al pueblo, la atmósfera era tranquila y melancólica. El sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de un color naranja cálido mientras Alejandro caminaba por las calles empedradas hacia la casa de doña Isabel. El pequeño pueblo en las montañas de los Andes era conocido por su calma, pero hoy, todo parecía estar envuelto en una sensación de espera. Al llegar a la finca de doña Isabel, fue recibido por algunos de los vecinos del lugar, que ya se habían congregado alrededor de la casa. Aunque su presencia era habitual en las visitas de la gente del pueblo, algo en sus miradas reflejaba un profundo respeto y una tristeza palpable. Alejandro sintió la presión de la situación, pero rápidamente se dirigió al interior de la casa, donde su madre lo esperaba con los ojos llenos de lágrimas. Doña Isabel estaba acostada en su cama, rodeada de velas que iluminaban débilmente la habitación. Su rostro, aunque marcado por los años, aún mostraba una fuerza serena. Cuando vio a Alejandro entrar, su rostro se iluminó con una sonrisa suave, pero su mirada reflejaba una fatiga indescriptible. «Alejandro, qué bueno que llegaste», dijo doña Isabel con voz débil pero clara. «Siempre supe que regresarías, aunque mi tiempo ya se está agotando». Alejandro, con el corazón apesadumbrado, se acercó y le tomó la mano. «No te preocupes, doña Isabel, estoy aquí para ti», le dijo, tratando de ofrecerle algo de consuelo. Pero lo que no sabía era que su visita marcaría el comienzo de una historia mucho más oscura de lo que imaginaba. Antes de que Alejandro pudiera preguntar sobre su salud o las últimas palabras de la anciana, doña Isabel levantó una mano débil y le entregó un viejo cuaderno de cuero. Era un objeto que Alejandro nunca había visto, pero su madre, que estaba cerca, asintió en silencio, como si lo hubiera estado esperando. «Este es el legado que te dejo, Alejandro», dijo doña Isabel. «En este cuaderno están todos los secretos de mis años de trabajo con la gente del pueblo, mis tratamientos, mis métodos, y también algo que debe permanecer en secreto, algo que jamás olvides». Alejandro observó el cuaderno que doña Isabel le había entregado con una mezcla de curiosidad y desconcierto. No era un cuaderno común. Su cuero estaba envejecido, con marcas que indicaban años de uso. Al abrirlo, Alejandro encontró páginas escritas a mano con una caligrafía elegante, pero algo en el contenido le causó inquietud. No se trataba solo de notas médicas o recetas de remedios, sino de extrañas descripciones de rituales, palabras incomprensibles y menciones a algo llamado el mal antiguo, que parecía estar relacionado con el sufrimiento y la muerte de los niños en el pueblo. Doña Isabel, al ver que Alejandro pasaba las páginas con atención, lo miró con seriedad. «Este cuaderno no es solo para sanar cuerpos, Alejandro. En él están registrados los métodos que utilicé para proteger al pueblo de algo mucho más peligroso. Durante toda mi vida, he estado combatiendo fuerzas que no comprendes, fuerzas que causaron la muerte de mis hijos y que siguen acechando». Alejandro se sintió desconcertado, pero antes de que pudiera formular alguna pregunta, doña Isabel añadió: «Mis hijos murieron porque algo los perseguía, algo que está vinculado con un antiguo pacto. Un pacto que debe cumplirse, pero que puede ser detenido. Es por eso que te lo dejo a ti, porque sé que tienes la capacidad de entender lo que está escrito aquí». La voz de doña Isabel se volvió más baja, como si sus fuerzas se estuvieran desvaneciendo. «No todos en el pueblo conocen la historia completa, Alejandro. Muchos piensan que fue solo una serie de tragedias. Pero tú y yo sabemos que hay algo mucho más oscuro en juego. Algo que jamás debía haber dejado de luchar». Al escuchar sus palabras,
Alejandro sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿De qué estaba hablando doña Isabel? ¿Cómo podía un cuaderno con notas sobre medicina y rituales estar relacionado con la muerte de los hijos de ella y el mal que había acechado a la familia? Antes de que pudiera responder o hacer más preguntas, doña Isabel cerró los ojos y dejó escapar un suspiro largo. En ese momento, Alejandro supo que era el final. La mujer que había cuidado y protegido al pueblo durante tanto tiempo se había ido. Pero lo que no sabía era que su partida solo era el principio de algo mucho más grande. El día siguiente, Alejandro se encontraba solo en la casa de doña Isabel. Su madre había ido a hacer los arreglos necesarios para el entierro, y él se encontraba en una atmósfera de silencio absoluto, con el cuaderno de la anciana aún en sus manos. Mientras revisaba las páginas, algo comenzaba a tomar forma en su mente. Las extrañas menciones de una maldición que había caído sobre la familia de doña Isabel, y la conexión entre los rituales que ella había realizado y las muertes inexplicables de sus hijos. Una página en particular llamó su atención. En ella, doña Isabel había escrito con desesperación: el mal acecha a aquellos que tocan lo prohibido. La muerte de los míos fue solo el comienzo. El pacto no ha sido cumplido, pero el precio será alto para quienes intenten detenerlo. Alejandro no podía comprender completamente lo que leía, pero algo en su interior le decía que debía investigar más, que había algo más profundo de lo que las palabras del cuaderno podían expresar. Al principio, pensó que tal vez solo se trataba de supersticiones o leyendas antiguas, pero la gravedad en las palabras de doña Isabel le impedía desechar la idea tan fácilmente. A medida que avanzaba el día, Alejandro comenzó a explorar más la casa y sus alrededores. Al fondo del jardín, donde doña Isabel solía meditar y realizar rituales, encontró un pequeño altar cubierto de musgo. Sobre él había varios objetos extraños: piedras, amuletos y lo que parecía una pequeña estatua tallada en madera, con símbolos que no reconocía. Al acercarse, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si algo estuviera observando desde las sombras. Decidió tomar la estatua con cuidado y llevarla a la casa. Al hacerlo, notó que algo parecía cambiar en el ambiente, como si una energía densa lo rodeara. La estatua emanaba una sensación de frialdad, como si no perteneciera a este mundo. Alejandro sabía que había algo importante que debía descubrir, algo que lo conectaba con la muerte de los hijos de doña Isabel y con las oscuras palabras del cuaderno. Esa noche, mientras repasaba los últimos detalles de los escritos de doña Isabel, Alejandro sintió una presencia extraña en la casa. Un sonido bajo, casi imperceptible, comenzó a retumbar en las paredes. Era como un susurro lejano, pero al mismo tiempo, tan cercano que le erizaba la piel. De repente, una sombra pasó rápidamente por la ventana. Alejandro se levantó bruscamente, su corazón latiendo con fuerza. ¿Qué estaba pasando? No había nadie en el exterior, pero el susurro y la sensación de ser observado se intensificaron. Al mirar hacia la estatua sobre la mesa, notó que algo había cambiado. Un brillo tenue emanaba de sus ojos tallados. El mal, al parecer, no se había ido. Solo había estado esperando. El clima en la casa de doña Isabel se volvió cada vez más pesado. El aire estaba cargado de una energía que Alejandro no podía explicar, una sensación inquietante que lo mantenía en vilo. A medida que los días pasaban, la presencia de la sombra en el jardín y los susurros extraños no cesaban, sino que parecían intensificarse. Cada vez que se acercaba al altar en el jardín, sentía una presión en el pecho, como si algo invisible estuviera tratando de atraparlo. Una noche, mientras revisaba de nuevo el cuaderno, Alejandro descubrió una página oculta entre las demás. Estaba escrita con una urgencia desesperada, como si doña Isabel hubiera intentado comunicar algo antes de su muerte. Decía: el pacto fue hecho hace muchos años, cuando un mal antiguo fue liberado en esta tierra. Mis hijos no murieron por enfermedades o accidentes, sino por el precio que debían pagar para proteger a los demás. Pero el mal sigue buscando a su próximo anfitrión. Tú eres el elegido, Alejandro. Si no cumples con el pacto, la muerte te reclamará, como reclamó a los míos. El ritual solo puede completarse a través del sacrificio final. Alejandro sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. No podía creer lo que leía, pero una parte de él sabía que lo que estaba experimentando no era una simple coincidencia. ¿Era él realmente el elegido para completar el pacto? Y si no lo hacía, ¿qué sucedería con él? Decidió investigar más, buscando cualquier pista que pudiera ayudarlo a entender el ritual mencionado en el cuaderno. Pasó horas en la vieja biblioteca de la finca, hojeando libros antiguos, pero no encontraba respuestas claras. Fue entonces cuando recordó una vieja historia que le había contado su madre cuando era niño, sobre un antiguo culto en las montañas de los Andes, que supuestamente había sido erradicado por el gobierno décadas atrás. Este culto, según la leyenda,
había sido el responsable de liberar el mal que ahora acechaba a la familia de doña Isabel. Esa misma noche, después de una cena silenciosa con su madre, Alejandro decidió regresar al altar en el jardín. Sentía que la única forma de comprender lo que estaba sucediendo era enfrentarse a la oscuridad de frente. Caminó hacia el altar con el cuaderno en la mano, el corazón acelerado y la estatua en su mochila. Cuando llegó, colocó la estatua sobre el altar y comenzó a recitar las palabras del cuaderno en voz baja. Lo que sucedió a continuación fue más allá de su comprensión. El aire se volvió denso y pesado. Las luces de la casa parpadearon y una fuerza invisible lo empujó hacia atrás, arrojándolo al suelo. Desde el interior de la casa, un sonido sordo comenzó a retumbar, como si algo estuviera despertando de un largo sueño. Alejandro sintió como si la tierra misma estuviera temblando bajo él. Entonces, las sombras comenzaron a moverse a su alrededor, y una figura oscura emergió de la oscuridad, fluyendo hacia él como si fuera parte de la misma niebla que rodeaba el altar. Alejandro intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. La figura se acercó lentamente, y un susurro familiar llenó el aire. «Has comenzado lo que no puedes detener». La figura oscura se detuvo frente a Alejandro, su presencia palpable y envolvente. Sus ojos brillaban con una luz fría y sin vida, como dos abismos vacíos que lo devoraban lentamente. Alejandro intentó mover sus brazos, pero se encontraba inmóvil, como si la propia oscuridad lo estuviera sometiendo a su voluntad. «Lo has desatado», susurró la figura en un tono grave, resonante en su mente. «Ahora, debes pagar el precio». El aire a su alrededor se volvió helado, y una extraña energía comenzó a llenar el espacio, como si la tierra misma estuviera reaccionando al pacto que había sido iniciado. Alejandro podía sentir el peso de la maldición que había caído sobre la familia de doña Isabel y sobre él mismo. Ya no se trataba solo de una leyenda o un ritual antiguo. El mal estaba presente, y él era ahora su objetivo. Recapituló las palabras del cuaderno en su mente, buscando desesperadamente una forma de detener lo que había comenzado. La última página mencionaba un sacrificio final. Pero, ¿qué significaba eso? ¿Qué debía hacer para evitar que la muerte lo reclamara como había hecho con los hijos de doña Isabel? De repente, recordó algo que doña Isabel le había dicho poco antes de morir. El sacrificio no es lo que piensas. No es sangre, no es vida, sino voluntad. La voluntad de renunciar a lo que más amas. La voluntad de soltar la oscuridad que has permitido crecer dentro de ti. Entonces lo entendió. El sacrificio no se trataba de ofrecer algo tangible. Era su propia voluntad la que debía entregar. Debía renunciar a su miedo, a la desesperación, y enfrentar la oscuridad dentro de él. Si no lo hacía, el mal lo consumiría. La figura oscura dio un paso hacia él, y en ese momento, Alejandro sintió como el poder de la maldición lo rodeaba por completo. Pero, en lugar de rendirse, recordó las palabras de doña Isabel. Sabía lo que debía hacer. Con un esfuerzo titánico, cerró los ojos y soltó el cuaderno. No necesitaba seguir buscando respuestas en él. Al hacerlo, sintió una fuerza dentro de él cambiar. La oscuridad comenzó a desvanecerse, como si estuviera siendo absorbida por algo más grande que ella. Los susurros cesaron, y el aire se volvió más ligero, como si la tierra misma respirara nuevamente. La figura oscura retrocedió, como si hubiera perdido su poder sobre él. Alejandro abrió los ojos y vio cómo la estatua en el altar comenzaba a desintegrarse en polvo, como si todo lo que había hecho parte del ritual se estuviera desmoronando. La presencia oscura ya no lo acechaba. El mal había sido detenido, pero a un costo que él no podría comprender por completo. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de colores cálidos, y Alejandro se encontró de pie frente al altar. Su cuerpo estaba agotado, pero su mente se sentía clara, como si finalmente hubiera liberado una carga que lo había perseguido durante toda su vida. El cuaderno de doña Isabel y la estatua ya no estaban. Lo que quedaba de la oscuridad se había desvanecido con la luz del día. Alejandro miró hacia el horizonte, pensando en todo lo que había sucedido, en la maldición que había estado tan cerca de destruirlo, pero también en la lección que había aprendido. No era la primera vez que algo oscuro y antiguo había acechado a su familia, pero tal vez, finalmente, sería la última. El pueblo estaba en calma. La gente comenzaba a salir de sus casas, ajena a lo que había sucedido esa noche. Alejandro sabía que debía regresar a su vida, pero algo dentro de él había cambiado para siempre. Había enfrentado la oscuridad y había sobrevivido. Ahora, estaba listo para comenzar de nuevo, pero en lo profundo de su ser, sabía que la lucha contra el mal nunca había terminado. Solo estaba en pausa, esperando. Y él, como lo había hecho su antepasada, debía estar preparado.